¿Cómo obtienen energía las plantas? El proceso de fotosíntesis es realmente sorprendente. Imagínate tratando de describirlo a partir de simples observaciones diarias. Es decir, ¿podrías entenderlo por el proceso de inducción pura? Sí, los agricultores de todo el mundo generalmente entienden que los cultivos necesitan luz solar para crecer. Pero, ¿cómo inferiría a partir de esos conocimientos que fue dióxido de carbono, las cosas que los animales exhalan en el aire, lo que las plantas usan para crear estructuras de carbono que eventualmente se convierten en sus cuerpos? De hecho, uno de los primeros experimentos verdaderamente innovadores concluyó lo incorrecto. Jean-Baptiste von Helmont, en 1648, plantó un sauce de 2.5 kilos en una maceta que contenía 100 kilos de tierra. No hizo nada más que agregar agua a la planta regularmente. Cuando cosechó el árbol 5 años después, el árbol pesaba 169 libras, pero el suelo perdió solo 2 onzas durante esos 7 años. Su conclusión, como en toda actividad intelectual, estuvo limitada por sus supuestos de fondo, sobre el mundo que, en este caso, era que las únicas fuentes posibles de la realidad física de la planta eran el suelo o el agua. Como el suelo pesaba prácticamente lo mismo antes y después del experimento, debe haber sido razonó que el agua proporcionó el material que la planta utilizó para el crecimiento. Nuestro entendimiento de que fue el dióxido de carbono en el aire le habría sido difícil de comprender, dado que el estado general del conocimiento en 1648 era corto. Ni esta nota histórica, ni los detalles químicos de la fotosíntesis son tan importantes para las aplicaciones ecológicas, pero el hecho de que dos formas principales de fotosíntesis hayan evolucionado es de cierta importancia para la agricultura en general y ciertamente para muchos aspectos de la ecología de los agroecosistemas. Después de la captura de energía por la molécula de clorofila, el electrón excitado energizado pierde su energía adicional con bastante rapidez, por lo que para que esta energía sea utilizada finalmente por la planta, debe ser capturada por otros procesos. Aunque los detalles de esta captura son fascinantes en sí mismos, no son cruciales para comprender el resto del proceso. Solo hay que saber que hay un aparato químico que atrapa la mayor parte de esa energía antes de que escape como calor al medio ambiente. La sustancia química que primero incorpora esa energía, que eventualmente la abandona a otros procesos químicos, tiene una columna vertebral de carbono y curiosamente hay dos alternativas para la captura de energía inicial. El primero usa una columna vertebral compuesta por una molécula de 3 carbonos y el segundo usa una columna vertebral compuesta por una molécula de 4 carbonos. Por lo tanto, nos referimos a los dos tipos como fotosíntesis C3 y C4. En este gráfico se ilustra la diferencia entre una planta C3 y una C4. El problema ecológico más significativo de estos dos modos es el patrón de acumulación de energía en función de la luz. Las plantas C4 tienen un punto de compensación más bajo que las plantas C3 y generalmente un punto de saturación más alto, lo que les permite aprovechar la mayor intensidad de la luz solar para producir más. Muchas plantas C4 son pastos tropicales y algunos de esos pastos tropicales se han domesticado, por ejemplo, maíz, caña de azúcar, mijo, sorgo, pero la mayoría de las especies de cultivos son C3.
Un patrón adicional de captura de luz en la fotosíntesis reconocido durante siglos tiene que ver con la respuesta de plantas individuales a diferentes niveles de luz. Con frecuencia, se realiza una clasificación aproximada entre aquellas plantas que obtienen buenos resultados a plena luz del sol, llamadas solares o plantas intolerantes a la sombra, frente a aquellas que son capaces de realizar la fotosíntesis a intensidades de luz relativamente bajas, llamadas plantas sombra o plantas intolerantes a la sombra. Estas categorías son frecuentemente elementos importantes en la planificación tradicional del agroecosistema. Por ejemplo, los sistemas agroforestales de todo el mundo tienden a combinar plantas solares, por ejemplo, un dosel de árboles frutales, con plantas de sombra, por ejemplo, cultivos de raíces tolerantes a la sombra, en un sistema que, por razones bastante obvias, explota más plenamente la luz disponible. Aunque más allá del alcance previsto de esta serie de videos, hay ciertas interacciones bioquímicas que a veces implican una relación entre la tolerancia a la sombra y la fotoinhibición, la reducción de la fotosíntesis potencial a altos niveles de disponibilidad de luz, como es ilustrado en la gráfica. Nuevamente, las implicaciones de este proceso para la planificación del agroecosistema son evidentes. En resumen, las plantas obtienen su energía del sol, pero obtienen el dióxido de carbono a partir de la producción de este por parte de otros organismos heterótrofos. Hay dos aspectos importantes relacionados con la fotosíntesis que llevan a cabo las plantas. La respuesta no lineal que tienen las plantas ante la intensidad de radiación que da lugar a un óptimo de radiación. En este sentido, hay especies tolerantes e intolerantes a la sombra. Uno de los conceptos indispensables para la asociación de cultivos, por ejemplo. Además, de forma general, hay dos vías de acumulación de energía por parte de las plantas, la C3 y la C4. Esto trae implicaciones importantes para la selección y manejo de los cultivos. Esto es un poco de las aportaciones de la ecología. Sigamos.